Hola de nuevo, hoy les traigo el fanfic llamado Re. Last Tope, el elenco de Re. Zero reacciona al SCP. Esta historia está en Wattpad y le pertenece a JuanWig98, dejaré el link del fanfic en la descripción del vídeo, para los que quieran ir a leerlo. Después de ver el arco 4 en el Teatro de la Desesperación, el elenco está listo para regresar a su mundo, pero algo interfiere en el teatro tomando el control y muestra acontecimientos que no ocurrieron pero podrían ayudarlos a enfrentar el terrible futuro que les espera. El elenco reacciona a Subaru en la Fundación SCP. Todos los derechos reservados. Capítulo 1. Ecos de un regreso. En la penumbra de una sala de teatro las luces se encendían a medida que la última imagen en la gran pantalla se comenzaba a atenuar hasta desaparecer en un fondo negro que indicaba el final de la visualización. Algunas de las personas en los asientos lloraban, unos de felicidad y otros con amargura mientras intentan asimilar lo que las visualizaciones les mostraron, la historia de dolor, miseria y superación de alguien a quien creían conocer. Natsuki Subaru, el caballero de la semielfo de cabello plateado, el Lolimancer, el héroe. Era el final del arco 4, o como el campamento de la candidata Emilia lo conocía, el incidente del santuario. Aunque llamarlo incidente se quedaba corto una vez que tenías el contexto completo, se sentía más correcto llamarlo infierno. Desde hace varios días los espectadores del viaje de Natsuki Subaru fueron llevados en contra de su voluntad a una sala de teatro con una gran pantalla que les mostró todo lo que desconocían de su amigo, vieron las interacciones que nunca sucedieron pero que solo él podía recordar, condenado a la soledad y al sufrimiento. Pero también lo vieron salir victorioso, fueron testigos de la verdadera naturaleza de aquel joven de cabello negro y vestimenta inusual. Al principio le temieron por su poder, pero al ver el tipo de persona que realmente era sabían que esa oscura y poderosa maldición había caído en buenas manos. Su guardián les había dejado en claro lo que buscaba desde el principio, no era temerle el chico sino apoyarlo para las futuras pruebas que estaban por llegar. Pese a sus pensamientos individuales, la gran mayoría de las personas en el teatro estaban de acuerdo con una cosa: Natsuki Subaru es un tipo increíble. Los integrantes del campamento Emilia fueron quienes más sufrieron debido a que se sentían responsables por todo lo que le sucedió a Subaru, pero también fueron quienes más celebraron sus victorias. Emilia y Rem descubrieron y profundizaron su amor por el chico respectivamente, Petra, Otto, Frederica y Garfield aumentaron su admiración y afecto por él, Beatriz se juró a sí misma proteger a su contratista de los peligros que vendrán y aunque reacia, intentaría perdonar a aquellos que lo lastimaron. Roswell y Ran tenían sentimientos encontrados de respeto y ligero desprecio, uno por haber arruinado sus planes y la Oni debido a que sabía que nunca podría alejar a su hermana de él. Por otra parte las opiniones de los otros campamentos diferían un poco, aunque no diezmaba el respeto que tenían por el chico. En el campamento de la duquesa Kruscht Karsten se dieron cuenta que fue gracias al joven de cabello negro que lograron la victoria contra la ballena blanca, fue por eso que el viejo Wilhelm se hizo un juramento a sí mismo. Subaru Tono, juro volver a empuñar mi espada por ti, para protegerte mientras sus sentimientos fraternales hacia el chico no hacían más que crecer. Felix por otra parte se sentía arrepentido por haber culpado a Subaru por la condición de Kruscht, pero al ver que hizo lo humana e inhumanamente posible por salvar tanto a su dama como a Rem, decidió ayudarlo con todas sus fuerzas para expiar ese sentimiento. La propia líder del campamento fue de las pocas personas que quiso genuinamente experimentar el dolor del chico, ver cómo pasó de ser aquel joven imprudente que fue humillado en la selección real hasta convertirse en la persona más digna en llevar el título de caballero, al menos en su opinión. No apartó la mirada en los momentos más difíciles y por eso mismo, al ser testigo de tal perseverancia y heroísmo, despertó un sentimiento en ella hacia aquel joven, alimentado por las palabras que se dedicaron bajo los primeros rayos de luz del amanecer después de la subyugación de la bestia de la niebla, ya fuera admiración o amor, sin duda ella lo descubriría. Felt y Reinhard eran los únicos miembros del campamento Felt en el teatro. La chica rubia se sentía molesta por todo lo que su hermano mayor tuvo que pasar y el mundo que parecía odiarlo. Verlo siendo ignorado y tratado como basura por las otras candidatas solo aumentó su odio por los nobles que fácilmente ignorarían a alguien en peligro si no tuvieran nada que ganar, por lo que solo endureció su determinación de quemar el sistema de Lugúnica hasta sus cimientos. Por otra parte el santo de la espada no sentía más que arrepentimiento por no haber llevado a Subaru consigo, tal vez, solo tal vez las cosas hubieran resultado diferentes.
Los últimos dos campamentos rivales y en especial las líderes, Priscilla Varielle y Anastasia Osin se sentían molestas por ver cómo se desperdiciaba un activo tan valioso, una podía ver su valor como posible inventor y alguien que podría brindar sus conocimientos que traerían beneficios a las personas y sin embargo se veía limitado a cumplir tareas de mayordomo aún con su título de caballero. La candidata Priscilla por su parte veía su potencial como estratega siendo tirado a la basura por tareas más banales. Esto aumentó su indignación y molestia con el campamento actual del plebeyo que captó su interés pues incluso en una nación como Boyachia todos sus logros se verían recompensados adecuadamente. Parece que el héroe de Rem ha dejado una marca en todos, ¿no lo cree Emilia-sama? La voz de la autoproclamada cuidadora de Subaru resonó por el teatro en silencio con palabras dirigidas a la chica de cabello plateado. Si Rem, mi caballero es alguien impresionante, Emilia intentó forzar una sonrisa pues sabía lo que le había costado al chico de cabello negro ganarse su título. Pese a la culpa que ambas sentían de haber destrozado al chico de forma física y emocional, en sus corazones sabían que debían ganarse su perdón para poder ser dignas de ser amadas por tal héroe. Y solo le costó a Natsuki-kun una montaña de sus propios cadáveres, dijo la chica de cabello morado con veneno en su tono dirigido a la semielfo. Todos los testigos de las visualizaciones a excepción de unos pocos se estremecieron al recordar la visión de las muertes del caballero y de aquellos a quien desesperadamente intentó proteger. Vaya Anastasia-sama, qué cosas más crueles dice sobre nuestro querido Subaru-kun, habló Rosuai con su mirada heterocromática dirigida a la candidata y comerciante Osin. No hace falta decir que todos en el teatro le lanzaron miradas de desprecio y odio al hombre que vestía como un bufón, odio bien justificado pues así como la pantalla mostró la vida de Subaru que desconocían también les enseñó quién era la persona que movía los hilos, el propio Rosuai. Qué repugnante. Sigue hablando y yo misma iré a quemar para siempre el alma de tu querida bruja, payaso, habló la conocida princesa del sol, Priscilla Varielle con una mirada que dejaba ver su desprecio hacia el payaso. Estas palabras hicieron a Rosuai fruncir el ceño solo por un momento antes de recuperar su expresión habitual. Por una vez estoy de acuerdo contigo Varielle, ya tienes demasiado en tu contra Rosuai, deberías dejar de agregar madera al fuego, replicó la duquesa Karsten. Lo tendré en cuenta Priscilla-sama, Krust-sama, agregó Rosuai con una sonrisa burlona en el rostro. Disculpe Guardián-san, ¿no va siendo hora que Natsuki-san despierte? Ya terminamos las visualizaciones, el comerciante de cabello gris en un intento desesperado trató de desviar la atención del patrocinador de Emilia. Anastasia pudo ver a través de los intentos del oficial de asuntos internos, pero estaba de acuerdo en que quería regresar a su mundo cuando antes para planear y ejecutar sus planes para intentar atraer a Subaru a su campamento. Estoy de acuerdo, debo atender asuntos importantes en mi compañía, debo disculparme pero me temo que eso no puede suceder por ahora. ¿De qué demonios estás hablando? Teníamos un trato, despierta al capitán y regresamos a nuestro mundo. Rugió el chico rubio. Una mano se posó sobre su hombro perteneciente a uno de sus hermanos jurados. Tranquilo Garfield, escucha su voz, este no es el guardián que nos trajo aquí, dijo Otto con voz cautelosa. Pero Broto, ya vimos todo lo que ese tipo de la pantalla dijo que teníamos que ver. Respondió el chico tigre aún con sus afilados dientes expuestos. Tiene razón, su voz es diferente, el caballero Jukulius entrecerró los ojos con sospecha. Vaya, parece que alguien aquí tiene un poco de cerebro en esa cabeza. Tienes razón, tu guardián ha sido detenido por el momento, yo solo estoy aquí para cumplir un favor. Aunque sea un universo diferente, este era el más idóneo para cumplir mi promesa, pues por ahora son los únicos que cuentan con los medios para transmitirles lo que me pidieron y con el tiempo y la disponibilidad suficientes para evitar que suceda lo que al Subaru de mi universo le pasó. ¿De qué universo? Entonces hay más como el hermano. Espera. El multiverso es real. El guerrero manco se levantó de su asiento con asombro, tirando las palomitas de maíz que sostenía en sus piernas por el suelo del teatro. ¿Multiverso? ¿A qué se refiere con eso, Walsan? Exclamó el pequeño semihumano llamado Tibei sosteniendo su monóculo con evidente curiosidad en la palabra desconocida que había usado el guerrero con casco. Es algo complicado de explicar, pequeño, pero básicamente quiere decir que hay otras realidades con otros como nosotros y como Pal. Los ojos de Tibei brillaban de curiosidad ante esta revelación, hambriento de conocimiento y con más dudas que respuestas, pero antes de que pudiera seguir con sus preguntas la voz de la pantalla interrumpió de nuevo. El hombre del casco, el causante original de los eventos de nuestro universo.
Todos en la sala de teatro voltearon a ver a Aldebarán, algunos con sospecha y confusión, lo que provocó que el bufón de Pristilla se pusiera nervioso. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¡Ey! ¿Por qué me miran así?, gritó mientras levantaba su único brazo a modo de acusación. Explícate qué quieres decir con eso, dijo la chica de cabello naranja mientras cerraba su abanico. ¿Y qué tiene que ver mi bufón con todo esto? Ya habrá tiempo para contestar a eso, chico gato, pero la idea de Aldebarán no está lejos de la verdad. En cuanto a tu pregunta, baronesa, en resumen, en el futuro hubieron ciertos eventos en su mundo en el imperio de Boyachia que derivaron en tu muerte. Desafortunadamente no cuento con el panorama completo, pero debido a la incapacidad de Subaru para salvarte la vida provocó que tu sirviente lo capture y lo destierre de tu mundo, por lo que regresó a su mundo original, el planeta Tierra. Toda la sala quedó en silencio, incrédulos ante tal noticia, tanto por la muerte de Pristilla como por la traición de Aldebarán. La idea de neutralizar al guerrero manco cruzó por la mente de muchos en el teatro para evitar que esto ocurra, pero tales pensamientos fueron silenciados por la voz de la pantalla. Puedo calcular lo que están pensando, pero debido a la intervención de su guardián original los eventos ya se han desviado bastante de la constante, por eso estimo que hay un 80% de probabilidades de que esto no llegue a ocurrir. ¡Bong! Un sonido de metal siendo golpeado resonó por la sala de teatro. Ni se te ocurra traicionar al mini jefe, cabeza de balde. Mimi aprovechó que la mayoría estaban concentrados en la pantalla para asestar un golpe a Al con su bastón, llamando la atención de todos a la tercera fila de asientos nuevamente. Esto aligeró un poco el ambiente y provocó que Garfield levantara el pulgar hacia la pequeña chica gato mientras sonreía con aprobación. ¡Ay! No pensaba hacerlo. Gruñó Al sosteniendo su casco que había girado 180 grados por la fuerza del golpe. Ja 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 ja. Parece que la pequeña Mimi te ajustó los tornillos antes de que se te suelten, amigo. Dijo el hombre lobo y capitán del colmillo de hierro, Ricardo, con una gran sonrisa. Un chico de cabello púrpura exhaló con una leve sonrisa por la situación mientras miraba a Al. Espero que puedas mantener esas palabras, Alsan, dijo mientras giraba nuevamente hacia la pantalla. Las leves risas fueron cortadas por la voz de una pequeña niña, el gran espíritu Beatrice. El contratista de Betty no tiene obligación de salvar a nadie más que a sí mismo, supongo. Dijo con voz molesta y acusatoria. Una voz como campanas de plata le respondieron. Betty-chan, no digas eso, conoces bien a Subaru y sabes que él salvaría a quien sea sin dudarlo, incluso a quienes lo lastimaron. Al recordar lo que descubrieron sobre él, un sentimiento de opresión la hizo dibujar una mueca de dolor en su rostro. La criada de cabello azul también intervino. Si no fuera por la bondad de Miero, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Solo puedo imaginar el dolor de Subaru-kun por no haber podido salvar a Pristilla-sama, y no puedo culpar del todo a Alsan de su mundo. Yo misma no sé qué habría hecho si perdiera a Miero para siempre. Como las realidades de la segunda prueba, todos sabían a qué se refería y con la confirmación del nuevo guardián, ahora saben que esas posibles realidades podrían suceder en algún otro lugar. Pristilla estaba en silencio contemplativa, no le preocupaba la idea de su muerte, pues sabe que si eso sucedió o sucederá será porque ella misma así lo permitió, pero un fuerte latido de apoderó de ella al pensar que aquel plebeyo sufriría por su ausencia. Tibei volvió a hablar con miedo visible en su rostro. ¿Eso quiere decir que lo que Subaru-san vio en su segunda prueba es real? Todos enmudecieron ante la sola idea de pensar que si Subaru llegase a morir se quedarían en un mundo sin él solo para que su conciencia sea transportada a algún lugar en el que aún sigue con vida. Técnicamente existen, pero no de la manera que crees. El lugar donde ha estado el Subaru de mi realidad, la Tierra, ha descubierto la naturaleza de su poder y sin dudas es de los seres más poderosos que existen, pues el retorno por muerte le permite reiniciar la realidad misma y el universo consigo. Las miradas de sorpresa no se hicieron esperar, los murmullos y pensamientos ante esto les trajeron alivio, pero también inquietud a todos los presentes. ¿Qué tan avanzado es el mundo de Subaru para poder estudiar tanto su poder? E incluso comprenderlo a esta magnitud, murmuró Julius con una mano en su barbilla. ¿Eso quiere decir que mi contratista murió en su propio mundo también? Beatrice y los demás palidecieron al pensar que el chico al que consideraba su número uno tuvo que sufrir de vuelta en el lugar del que venía, más aún pensar que llevaría el regalo de Satella a su mundo también. Ejercer su autoridad en un mundo sin magia ni maná parecía más que increíble. ¿Cómo? ¿Cómo murió el Subaru de Betty?, me pregunto. Las lágrimas comenzaban a caer del rostro de porcelana de la pequeña doncella. Eso es lo que van a descubrir.
Les mostraré la historia del Subaru de nuestra realidad para ayudarlos a evitar una catástrofe y que tengan las herramientas adecuadas para enfrentar los peligros futuros, pues el precio de toda la información que ya se les contó es haber llamado la atención de algo antiguo y peligroso. Supongo que su guardián original ya se los mostró antes de las vistas. Habrá información muy útil para ustedes y para su Subaru, aunque el costo de su avance fue demasiado desigual. ¿Habla de aquel ser oscuro contra el que peleaba Subaru al inicio de todo?, preguntó Emilia con miedo en su voz. Interesante, por lo que vimos ese ser pudo asesinar también al Santo de la Espada y a todos nosotros, habló Roswell sin su característico tono habitual. TCH. No solo la bruja de la envidia, ahora debemos cuidarnos de otra cosa gracias a Barusu. La Oni de pelo rosa habló con desprecio, aunque no podía ocultar el ligero temblor de su mano. Estamos aquí para ayudar a Subaru-sama, debemos aprender todo lo que podamos y transmitírselo cuando salgamos de aquí, dijo la más pequeña de las sirvientas al servicio de Roswell, Petra. Así es, Petra-chan, debemos prepararnos y asegurarnos que Subaru-sama también lo haga. Frederica dio una palmadita en señal de aprobación a su joven alumna, pero también estaba preocupada por lo que estaban por ver. Parece que no tenemos más alternativa, ¿verdad? Tal vez sea una buena oportunidad para observar y aprender sobre ese mundo. Anastasia miró fijamente la pantalla con expectativas y hambre de conocimientos nuevos. Comienza. Capítulo 1. Ecos de un regreso. Podía sentir como mis sentidos volvían a mí y mis recuerdos se aclaraban. Esto no era la sensación de retorno por muerte, si había una mejor forma de describirlo fue la sensación de estar bajo los efectos de Shamak. Ya lo había experimentado anteriormente cuando Put me mostró el hechizo por primera vez y me privó de mis sentidos a la vez que confundía mi mente. La movilidad de mi cuerpo regresó poco a poco y mi memoria volvía. Lo último que recuerdo fue ¿Qué? Al abrir mis ojos no creía lo que veía, un lugar que siempre estuvo en mis pensamientos, pero al cual ya había aceptado que jamás podría volver. ¿Cómo es posible? Estaba frente a una tienda de conveniencia que recordaba bien, pues fue lo último que vi antes de desaparecer de este mundo. Esto debe ser una ilusión, ¿verdad? No hay manera en que haya vuelto. Los transeúntes me miraban con los ojos muy abiertos e incluso algunos sacaron sus teléfonos para fotografiarme. En serio, pareciera que el hermano mayor no puede tener un descanso. La pequeña rubia de ojos carmesí exclamó con un atisbo de lástima en sus ojos. Volvió al mismo lugar del que desapareció, pero parece diferente, se ve todo más animado, Emilia dijo tratando de recordar cómo era el lugar que vio en los primeros capítulos. Estás en lo correcto, probablemente sea porque lo vimos de noche y aún así sigue siendo una vista impresionante. Anastasia se apresuró a tomar nota mental de todo lo que observaba: ropa, los aparatos que sostenían en sus manos, los autos que pasaban, las estructuras de fondo. Los 5 campamentos seguían maravillados ante la vista de un mundo desconocido para ellos y aunque seguían preocupados por las advertencias del nuevo guardián, no podían evitar querer ver más del mundo del que venía Subaru. Me levanté del suelo aún tambaleando y confundido mientras veía los autos pasar de un lado a otro de la calle. ¿Será por mi ropa que me ven de esa forma? Aún tenía mi atuendo de viaje que usé en Boyachia. Esto no es una ilusión como la de Echidna, hay demasiadas cosas sucediendo a la vez como para serlo, debe ser real. Realmente volví a Japón, me di una palmada rápida en la cara para aclarar mi mente y me dirigí a un espacio más calmado para organizar mis pensamientos y pensar en lo que debería hacer. Subaru-kun se ha vuelto más analítico, ¿no les parece? El margrave sonreía mientras analizaba las notables diferencias entre el Subaru que veían en la pantalla y el que conocían. Si el hermano estuvo en Boyachia es normal que sea así, los débiles como nosotros debemos mantener nuestros instintos de supervivencia al máximo. Solo puedo imaginar lo que tuvo que pasar estando ahí. Los recuerdos de su tiempo como gladiador volvieron a la mente de Al por un instante. Por lo que sé, en esa nación solo sobreviven los fuertes. Debió ser difícil para él. Julius no quería pensar en cuánto tuvo que costarle sobrevivir al chico que quería llamar amigo. El capitán es fuerte, no lo subestimes. Garfield estaba irritado por ese comentario, pero trató de ocultarlo lo mejor que pudo. Lo sabemos, lo que mi caballero quiso decir es que Natsuki-kun tuvo que cubrir la fuerza que le faltaba con astucia, de ahí su cambio, agregó la mercader de cabello púrpura. Todos estuvieron de acuerdo que esa debió ser la razón de la diferencia de mentalidad de Subaru, solo podían imaginar lo que tuvo que vivir ahí para volverse tan precavido. Me dirigí hacia un callejón cerca de la tienda de conveniencia para poner mi mente en orden y ya ha pasado alrededor de una hora. Lo que tengo hasta ahora es
Al me capturó junto con Beako en un hechizo, las últimas palabras que le escuché decir fueron, Ol Shamak. Nunca había escuchado de ese hechizo, ni siquiera de Beako, y eso que estudiamos mucho para poder crear nuestros hechizos personalizados. Al escuchar el nombre del hechizo, Beatrice y Roswell miraron intensamente en dirección al guerrero con casco. Aldebarán por su parte solo podía mantener los ojos en la pantalla, sabiendo que lo que hizo en esa realidad fue porque ya no tenía nada que perder. Apretando con fuerza el posabrazos de su asiento, se juró a sí mismo que no dejaría que Priscilla muera en su realidad, por el bien de su princesa, de su hermano y, al parecer, el del mundo. A decir verdad, yo tampoco he escuchado nada sobre ese hechizo. ¿Te importaría explicarte, Alsan? Julius era un entusiasta de los libros, naturalmente creía estar bien versado en el conocimiento de la magia, aunque recientemente ver el viaje de Subaru y los conocimientos del gran espíritu del Yin en magia de sombras le hizo descubrir que había más que lo que conocía. Se los explicaré a todos una vez que regresemos a nuestro mundo, así que deja de mirarme así, Beako. El casco que siempre llevaba evitó con éxito que Beatrice viera su rostro sombrío, aunque su voz lo traicionaba. HMPH. Solo el Subaru de Betty puede llamarla así, supongo. ¿Más te vale decirnos todo? Sí, lo sé, sus palabras fueron apenas un susurro audible para sí mismo. He estado intentando llamar a Beako a través de nuestro contrato, pero no puedo sentir nada. ¿Podrá ser que solo yo fui transportado a Japón? Necesito encontrar una manera de volver, puede que todos estén en peligro, pero ¿cómo? Espera, mis padres. Un sentimiento de tristeza y alegría me invadió. ¿Yo podré verlos de nuevo? Tiene mucho con lo que lidiar. Emilia parecía sombría ante todos los pensamientos que llenaban a su caballero. Subaru-sama debería ver a sus padres al menos, seguro que lo han extrañado mucho. Petra entrelazó sus dedos sobre su regazo y bajó la mirada pensando en los padres del joven, por quien decidió dedicar su vida y sus esfuerzos. Tienes razón, Petra-chan, al menos merece un momento de felicidad antes de intentar regresar con nosotros. La mayor de las sirvientas, Frederica, acariciaba la cabeza de Petra con una sonrisa triste, imaginando en qué pasaría si su hermano menor fuera robado de su vida de repente. Al escuchar esto, la gran mayoría parecía de acuerdo en que es lo mínimo que Subaru merecía, y aún así en lo más profundo de sus mentes sabían que no quería que pasara, porque existía la posibilidad de que no quisiera regresar. Cambio de perspectiva. En el interior de un pequeño edificio se pueden ver varias personas con bata hablando entre sí. El ambiente del lugar parece animado y las personas parecieran estar ocupadas con sus propios asuntos. Un joven delgado de cabello negro, vestido con bata de laboratorio, parece llevar prisa yendo a una oficina en la parte más alta del edificio. Coloca una tarjeta en la puerta de la oficina, haciendo que el lector brille en color verde antes de que la puerta se abra. Con su permiso, Dr. Takamura, necesito mostrarle algo. El mismo joven tenía una mirada seria que hacía notar su profesionalismo y la importancia del asunto. Ah, eres tú, Shin, habló un hombre. Su edad parecía que rondaba los 60 años, de pelo corto y canoso. Su apariencia era la de alguien cansado y sereno, pero usaba el mismo uniforme que el de las demás personas en el edificio. Lo único que parecía diferenciar su estatus del resto era la gran oficina que tenía para él solo, a diferencia de los cubículos compartidos de los demás. En el interior de la oficina se veían muebles sencillos, un escritorio con un computador sobre él, un teléfono negro y pilas de papeles sobre el escritorio, una silla cómoda y una pizarra con papeles sujetos a ella. También parecía tener múltiples monitores en la pared de fondo, cada uno con el mismo logo que las personas del lugar portaban en el uniforme, SCP. Qué interesante, hay tantos aparatos raros y esas personas con el mismo uniforme. Me preguntó qué trabajo es el que hacen. Se ven muy organizados. La mirada de Tibey brillaba con curiosidad a la vez que meneaba la cola. Por supuesto, su dama era igual, pero tenía una fachada serena. Me pregunto qué tendrán que ver estas personas con el plebeyo. Priscilla entrecerró los ojos y puso la punta de su abanico contra su barbilla, tratando de analizar a los uniformados. Oye, Betty-chan, ¿alguna vez te habló de los aparatos que vimos o de las personas de blanco? Emilia miró expectante al gran espíritu, pues si alguien conocía las cosas del mundo de Subaru debería ser ella. Naturalmente, de hecho, esos aparatos son llamados computadoras, son más poderosas y eficientes que el teléfono de mi contratista y tienen muchas más funciones. En cuanto a las personas que ven, mi contratista dice que los que llevan ese tipo de uniforme son personas que se dedican a la investigación en temas de salud, algo parecido a la alquimia y más materias de estudio.
Las otras personas que usan ese tipo de batas se llaman doctores y su equivalente en nuestro mundo serían los sanadores, supongo. La pequeña rubia con coletas de taladro sonrió con suficiencia pues sabía que tenía información privilegiada directa desde el mismísimo héroe de Lúnica. Todos se asombraron ante la vista de ese lugar, tan solo era un pequeño edificio y ya contenía personas con vastos conocimientos trabajando como unidad, no podían dimensionar cuántos edificios llenas de personas capaces podría haber en una ciudad. El viejo Wilhelm, la baronesa e incluso Roswell notaron un detalle que parecía imperceptible para los demás, algo que interesó a Priscilla pero inquietó al demonio de la espada. ¿Surgió algo importante? El anciano arqueó una ceja y dejó los documentos que estaba leyendo sobre su escritorio. El más joven se acercó al anciano y dejó un folder en su escritorio, seguido de esto Takamura procedió a abrirlo y leer la hoja que contenía. Su expresión no cambió mientras leía, solo suspiró agotado y le devolvió la carpeta al joven Shin. ¿Hace cuánto tiempo recibiste esto? Hace un minuto, director. Envía a 2 agentes encubiertos y procedan con el protocolo estándar para anomalías humanoides, háganlo con cautela, no sabemos qué podría ocurrir, haz que traigan al sujeto y lo aseguren en una celda de contención básica e instruyan a un clase D para hacerle preguntas una vez despierte. Entendido, se hará. El chico se apresuró a salir de la oficina hacia la sala de cubículos donde dejó la carpeta abierta y se podía ver el contenido del documento a la vez que realizaba una llamada repitiendo las instrucciones del anciano mientras la imagen se centraba en el contenido del papel. Archivo interno de la Fundación SCP, informe de MTF Gamma, 5, Red Herrings, fecha. Redactado remitente. Capitán Miyahara Kenta, MTF Gamma, 5, División Asia Destinatario. Director Kenji Takamura, sitio, 81 JP. Hemos detectado actividad anómala en redes sociales locales. Múltiples fotografías y grabaciones que muestran a un individuo desconocido materializándose en una zona residencial sin medios visibles de transporte. Los metadatos de los archivos muestran inconsistencias temporales y rastros de distorsión de datos, lo que sugiere un fenómeno tipo clase K de bajo nivel. Hemos activado protocolo de encubrimiento estándar, nivel 2, y bloqueado la propagación. Recomendamos investigación de campo para identificación del individuo, posible contención, amnésico o eliminación. ¿Qué mierda? Aldebarán habló en voz baja pero pudo ser escuchado por su dama quien estaba a su lado e hizo que la princesa del sol lo mirara, aunque no podía ver el rostro de su bufón debido al casco notó el temblor que recorría su cuerpo, confusión, incredulidad y miedo. Parecía algo importante, aunque honestamente no entendí mucho de lo que el anciano dijo. La valquiria de cabello verde habló en voz alta. Esos símbolos, no puedo entenderlos pero se parecen a lo que escribía Subaru, tal vez está en su idioma. Emilia parecía intentar recordar el significado de los símbolos pero no podía relacionarlos, después de todo su fuerte no eran los estudios. Aquellos sujetos, la mayoría se ven como Subaru Tono, dijo el anciano mirando hacia los presentes en la sala. ¿A qué se refiere Wilhelm-san? Respondió el mejor de los caballeros con confusión en su mirada. La sala cayó en confusión pero parecía tener sentido, después de todo en un pueblo o pequeña ciudad algunos individuos podrían tener rasgos similares, pero el demonio de la espada no se refería a eso. Sus miradas son como las de Subaru Tono, la mirada de una persona que ha visto la muerte de cerca repetidas veces. Ese comentario cayó como un balde de agua fría sobre todos los presentes, haciendo memoria las ojeras, la falta de reacción a situaciones estresantes, la falta de brillo. Cada persona en el lugar parecía fuertemente expuesto a situaciones peligrosas en mayor o menor medida. Aldebarán, la baronesa habló en tono serio dirigido al guerrero manco sin siquiera mirarlo. ¿Qué es lo que dice la nota de la pantalla? Sí, princesa. Aldebarán dio un largo suspiro para calmar sus nervios y habló en voz alta. La sala miró expectante al hombre del casco preocupados por su respuesta y el visible estrés de Al. El silencio era tenso y la respuesta del hombre heló la sangre de todos. Por lo que pude entender es un informe, se enteraron de la aparición del hermano en la Tierra, encubrieron las fotografías y grabaciones difundidas por las personas Y. Un sentimiento de opresión inundó el pecho de las personas que esperaban ver el reencuentro de Subaru y sus padres y cómo se las arreglaría para regresar a su lado, pero las siguientes palabras cortaron toda esperanza. Ordenaron capturarlo, borrarle la memoria, o asesinarlo, dijo finalmente, con voz rasposa, como si cada palabra pesara una tonelada. Y el mundo de todos los presentes se detuvo. Capítulo 1 parte 2. Ecos de un regreso. El silencio en la sala fue denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado tras las revelaciones de Aldebarán.
La noticia de que Subaru, el mismo hombre que había traído tanto caos y esperanza, fuera ahora objetivo de una organización desconocida causó una tensión palpable. Emilia y Rem se llevaron las manos a la boca intentando procesar la noticia. Petra abrazó a Frederica fuertemente, Mimi y Tibey abrazaron a Ricardo, quien hacía una mueca de frustración y enojo. Anastasia abrió los ojos con incredulidad mientras Julius apretaba los puños sobre sus piernas. Así que las personas en su mundo pueden borrar la memoria también. ¿No se supone que no tenían magia alguna? Dijo el hombre vestido de payaso sin su tono habitual. Hasta donde yo sabía, no. No entiendo cómo consiguieron hacerlo. Al apretó su único puño en frustración. Crush estaba enojada. Después de recuperar su memoria en el teatro sabía el coste de perder la memoria, y que alguien decidiera eso con su barro, peor aún, eliminarlo como a un animal, la hizo hervir de ira ante los compatriotas del chico. Parece que no importa cuán avanzado sea su mundo, siempre va a haber personas horribles. Félix dejó ver sus colmillos mientras recordaba lo doloroso que fue ver a su dama como una persona completamente diferente de la mujer que conocía. Continúa. La quietud del callejón me envolvía, solo con la compañía de mis pensamientos, estaba demasiado agotado para procesar todo lo que estaba ocurriendo. Las acciones de Al seguían rondando en mi mente y la preocupación por todos en lo única me abrumaba, el cómo iba a encarar a mis padres y explicar todo lo que pasé sin que me tomen por loco me llenaba de ansiedad. De pronto un pensamiento pasó por mi mente. Si hubiera muerto para salvar a Pris, ¿habría cambiado algo? Una parte de mí ya sabía la respuesta y muy seguramente Priscilla también lo sabía. Seguro que el punto de guardado ya se había movido. La frustración me llenó y lo único que pude hacer fue golpear el piso del callejón. La princesa del sol se mantuvo en silencio. Ver a ese chico sentirse oprimido por su pérdida atravesó su guardia e hizo que su corazón se sintiera un poco más pesado. Al se mantenía callado observando a su hermano y preguntándose qué pasaría si Subaru hubiera muerto por la princesa y los resultados no cambiaban. ¿Aún así hubiera hecho lo que hizo esa versión de él mismo? Probablemente sí. Me levanté del duro suelo para ocuparme del primer asunto que tenía por delante, mis padres. Cuando comencé a dar mis primeros pasos las parpadeantes luces azules y rojas llenaron mi visión. Miré el auto de policía con poco interés, pero una parte de mi mente me mantenía alerta, así que dejé de moverme. Dos hombres con uniformes policiales descendieron del coche, sus movimientos parecían coordinados y tranquilos, con miradas que no denotaban ni un ápice de desconfianza o nerviosismo, como si todo fuera parte de un guión. «Oye, ¿estás bien?», me preguntó uno de ellos. Su voz tenía un tono amigable pero vacía de emoción. «Hemos estado buscando a alguien que coincide con tu descripción». Emilia arrugó su mirada al ver al par de hombres que se dirigían a su caballero. «Son ellos, ¿verdad? Las personas que enviaron por Subaru», dijo con voz apagada cargada de odio. Rem apretó el dobladillo de su falda con fuerza, haciendo crujir la tela de su uniforme de sirvienta. «Mierda, sus problemas siempre empiezan en un callejón, parece un chiste de mal gusto», dijo el hombre lobo Ricardo frunciendo el ceño. Miré a mi alrededor aún atónito por los recientes eventos. Un sentimiento de paranoia me recorría la espalda, pero estaba muy cansado y desorientado. Eso me hizo bajar la guardia, así que caminé hacia ellos. «¿En qué puedo ayudarlos, oficiales? ¿Estoy en problemas?». Solté una risa nerviosa aún con la guardia en alto. Los oficiales se miraron entre sí antes de que uno de ellos hablara. «Recibimos un reporte de un chico con vestimenta extraña que parecía perdido. ¿Quieres que te ayudemos a volver a casa?». No, gracias, en realidad vivo no muy lejos de aquí, así que no quiero molestarlos, puedo volver solo». Intenté seguir moviéndome, pero uno de los policías me cortó el paso. «Te ves un poco nervioso, chico, pareces estar ocultando algo». Mis sentidos se alertaron al máximo al escuchar esas palabras. Mi cuerpo me pedía correr, pero mi mente me decía que solo me traería más problemas si lo hiciera. Entonces el otro oficial habló poniendo su mano en el hombro de su compañero. «Basta, hombre, lo estás asustando», miró en mi dirección dando un largo suspiro carente de emoción. «Mira, te propongo algo. Nosotros te llevamos a donde dices vivir y si todo está en orden te dejamos en paz, ¿qué dices?». «De acuerdo», intenté relajarme al oír esto, pero algo me decía que no lo hiciera, algo se sentía antinatural. Los dos agentes me condujeron hasta el coche sin hacer más preguntas, uno de ellos abriendo la puerta para que me subiera. Mientras lo hacía, el otro agente le pasó una mano por el hombro, sonriéndole, como si fuera el gesto más natural del mundo.
Solo unos minutos más y estarás en casa, lo prometemos. El agente cerró la puerta con suavidad, y en ese instante sentí un pinchazo ligero en el cuello, seguido de una sensación de mareo inmediato. ¿Qué es esto? Logré balbucear antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Malditos bastardos. El chico tigre gritó impotente viendo cómo su capitán era capturado tan fácilmente por desconocidos con malas intenciones. Son personas horribles pero sin duda eficientes. Anastasia estaba pensativa y sorprendida viendo tales métodos de engaño y manipulación. Con todo respeto, Anastasia-sama, creo que elogiar las habilidades de estas personas es bastante poco ético dado lo que acabamos de ver. Julius miró a su dama con la frustración un poco visible en su rostro generalmente sereno. Cuando la princesa mercader volteó su mirada al resto de la sala, observó algunas miradas frías del resto de ocupantes, provocando que alzara las manos en señal de nerviosismo. No me malinterpreten. Corrígeme si me equivoco, pero esas personas uniformadas son el equivalente a nuestros guardias reales, ¿correcto? Habló con su mirada vagando de Beatriz hacia Al. La pequeña espíritu no respondió, solo se limitó a mirar con veneno a Anastasia. Al en cambio habló. Sí, son figuras de autoridad en la tierra. Generalmente en Japón las personas suelen confiar mucho en los uniformados de azul. Habló intentando darle una mano a la chica de cabello púrpura. La comprensión cayó en las mentes de los que aún dudaban de las palabras de Anastasia. Odio admitirlo, pero Anastasia tiene razón. Krust suspiró agobiada por pensar en qué le pasaría al chico que tanto la había ayudado. Usaron figuras de autoridad para hacerlo bajar la guardia más fácilmente y tenderle una trampa. Aún con esos trucos bajos, Subaru no mantuvo la guardia alta hasta el final. Su instinto del peligro sin duda se ha agudizado tanto como el de un guerrero veterano. Wilhelm complementó las palabras de su dama con sus observaciones. Barusu atrae problemas en cualquier mundo, sin dudas es su mayor cualidad. Ram lanzó sus clásicos insultos no con el fin de demeritar al chico, sino para calmar su preocupación. Su gemela sería la primera en saltar en defensa de Subaru ante esas palabras, pero a través de su vínculo experimentó los sentimientos que pesaban en Ram. Desperté en una habitación blanca y fría, mi cabeza latía con fuerza y mi visión estaba nublada. No podía escuchar nada a través de las paredes, me sentía completamente perdido. Sentía en la espalda una sensación acolchada. Por supuesto, estas camas no son tan cómodas como las de la mansión. Con dificultad enfoqué mi vista hasta que la imagen completa llegó a mí. No conozco este techo. Me levanté de la cama aún mareado tratando de orientarme. Las blancas paredes y las luces brillantes sobre mi cabeza solo aumentaban la sensación de estar atrapado en un lugar que no comprendía. Miré hacia la puerta y pude ver un logotipo que nunca antes había visto. Fundación SCP. Intenté recordar si había visto o escuchado algo al respecto antes de ser invocado en Lugúnica y fallé miserablemente. Alsan, ¿alguna vez escuchaste hablar sobre esa organización en su mundo? El comerciante de cabello gris se dirigió al guerrero manco. Lo siento, chico, es la primera vez para mí también. Al se mantenía concentrado en la pantalla tratando de absorber cualquier información al igual que el resto de personas en el teatro. Ya han pasado unos minutos desde que desperté y mi mente seguía procesando la desconcertante situación. No entendía qué era la Fundación SCP ni por qué me habían traído aquí. Solo recordaba el momento en que los dos policías me habían llevado hacia el vehículo, prometiendo llevarme a casa. Y ahora, aquí estaba, sin saber si alguna vez podría regresar. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Un hombre de aspecto común, vestido con un uniforme naranja con el mismo logotipo en el pecho además de otras letras debajo del mismo. Personal clase D, entró en la sala. Su mirada era neutral, pero sus pasos cautelosos y la manera en que se mantenía alejado de mí indicaban que me tenía miedo. Tomó una silla y se puso frente a mí a una distancia segura. ¿Cómo te sientes?, preguntó el hombre, su voz apagada y con nerviosismo como si estuviera haciendo algo que realmente no quisiera. ¿Por qué parece tenerle tanto miedo a Subaru-kun?, preguntó Rem con voz confundida. ¿Será por la mirada aterradora del mini jefe? La pequeña Mimi habló en voz alta, poniendo un dedo sobre su barbilla. Priscilla entrecerró los ojos analizando al nuevo sujeto en escena. Los ojos de ese plebeyo, pareciera que está listo para morir, dijo más como un susurro para sí misma. Mi contratista dijo una vez que las únicas personas en su mundo que visten completamente de ese color son o trabajadores de construcción o bien, presos. De hecho, Beatriz se acurrucó con el inconsciente Subaru. Naturalmente el asiento del gran espíritu era el regazo de su contratista. Si es un reo significa que es peligroso, así que, ¿por qué parece tan temeroso de Subaru?
Habló el santo de la espada con duda en su rostro. Toda la sala miró expectante a lo que le diría el posible convicto a su amigo. Me froté los ojos aún aturdido. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Mi tono se tornó urgente, pero aquel tipo se quedó paralizado por un momento y no respondió de inmediato. En su lugar, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y empezó a escribir algo. Me pareció extraño que alguien que parecía ser un prisionero me interrogara en lugar de los policías que me capturaron, pero decidí dejarlo continuar. Eres un nuevo sujeto, así que, comenzaremos con algunas preguntas estándar. Solo lo básico, ¿de acuerdo? Dijo el clase D mientras se sentaba frente a mí. Solo asentí sintiéndome incapaz de hacer algo más. Mi mente ya estaba demasiado desordenada para pensar con claridad y me sentía demasiado exhausto como para exigir respuestas. Lo único que quería saber era cómo salir de aquí y reunirme con mis padres antes de pensar en nada más. El clase D comenzó a hacerme preguntas sin prisa, y aunque confundido, respondí lo mejor que podía. ¿Puedes decirnos tu nombre completo y fecha de nacimiento? Preguntó el hombre sin mirarme. Parecía más un procedimiento administrativo que una conversación genuina. Sí, Subaru Natsuki, 1 de abril de 1992. Respondí mecánicamente sin pensar mucho en lo que decía. La pregunta era tan sencilla que parecía la más natural de todas. El clase D anotó algo en su libreta antes de continuar con la siguiente pregunta. Hay un informe sobre tu desaparición hace más de un año, las cámaras de tu última ubicación pudieron verte salir de la tienda de conveniencia, pero después de eso no hay nada más. ¿Recuerdas qué sucedió? ¿Qué? ¿Cómo es que un prisionero conoce esta información? ¿Quién es exactamente? Me levanté de la pequeña cama en la que había estado sentado desde que desperté haciendo que aquel tipo se cayera de la silla metálica en la que estaba. Ni siquiera se movió desde el suelo, solo me miró con puro terror en los ojos, sin parpadear como si fuera a asesinarlo si cerraba los ojos por un segundo. Me senté lentamente en la cama de nuevo pues sabía que si me acercaba a él podría entrar en algún tipo de crisis nerviosa. Me sentí realmente mal por haber asustado a aquel tipo. Sé que la mirada de Bruce es horrible, pero hasta yo puedo decir que ese tipo está exagerando. Ra arqueó una ceja intentando descifrar por qué parecía tener tanto miedo. Ese hombre ya había aceptado la muerte en cuanto Subaru Dono se levantó, habló el demonio de la espada con incredulidad en su tono, dejando confundidos al resto de la sala. En la guerra semi-humana vi la misma mirada en hombres que habían perdido la voluntad de vivir al enfrentarse a mi esposa o por mi propia mano, era la misma mirada. Wilhelm bajó la mirada al recordar los horrores que pasó y causó en dicha guerra. Pero Subaru-sama no es alguien malo, ¿por qué? Petra intentó hacer una pregunta antes de ser interrumpida por la princesa de Boyachia. Son carne de cañón, cerró su abanico de golpe con disgusto ante la vista frente a ella. Solo fue enviado ahí para intentar recopilar información y ver lo que el plebeyo es capaz de hacer, aun si moría en el proceso. Todos se sintieron asqueados ante la explicación de la baronesa, ese sentimiento fue reforzado por la explicación del anciano espadachín. Lo siento, no estoy seguro, pero, yo estaba en mi casa, salí a comprar algo de comida y de repente, todo cambió. Parecía como si estuviera en otro lugar por un momento. Como si todo alrededor de mí, no estuviera bien. Intenté hablar con mi voz lo más calmada posible para no alterar a ese hombre. El tipo en uniforme naranja se levantó del suelo y volvió a su asiento, no comentó nada sobre la respuesta, solo lo anotó en su libreta y siguió con el siguiente conjunto de preguntas. Este tipo sin duda no es una amenaza, parece tener más miedo de mí que yo de él. Aún así tengo que mantener la información al mínimo y ser ambiguo pero no mentir del todo. ¿Puedes describir algo fuera de lo común que hayas notado durante tu desaparición o antes de tu aparición aquí? Esta pregunta era extraña, pero no la consideré demasiado inquietante en ese momento. Solo, un sentimiento extraño. Como si todo lo que estaba viendo fuera una mentira. Como si el mundo estuviera roto, o algo así. Pero no vi nada raro. Fue solo una sensación, no sé cómo explicarlo. Todo pasó muy rápido, traté de articular mis pensamientos para sonar algo coherente, pero mi confusión me hacía divagar. El clase D escribió rápidamente. No parecía ser el tipo de persona que buscaba detalles complejos. Parecía más interesado en que las respuestas fueran simples y claras. Sin dudas Subaru-kun es más inteligente, me agrada más ese pensamiento rápido. Roswell sonrió genuinamente pese a que la mayoría aún lo estuviera mirando con disgusto. Aunque me desagrada, estoy de acuerdo con el payaso.
El hermano mayor toma decisiones inteligentes más rápido que antes. Felt se permitió sentirse feliz por los avances de su hermano, intentando suprimir el pensamiento que le decía el precio que tuvo que pagar por tal evolución. Mi caballero siempre ha tenido un pensamiento rápido, además, tiene razones para no confiar en esta gente. El tono gélido de Emilia al final de su comentario mostraba la ira reprimida por la situación del hombre que ama. No lo entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? El clase D levantó la vista por un momento, como si fuera a responder a la pregunta, pero decidió no hacerlo. Lo que necesitamos saber es por qué fuiste transportado. No estamos seguros de lo que te ocurrió, pero según los informes iniciales, tu desaparición y posterior aparición no es algo normal. Necesitamos saber más sobre ti antes de poder determinar tu seguridad o tu próxima ubicación. La voz del clase D era impersonal y distante, sin emoción. Su rol solo era recopilar datos. Intenté digerir la información, sintiendo que cada palabra se hundía más en mi pecho, como un peso invisible. No sabía qué tipo de lugar era este, ni por qué me habían traído, pero algo dentro de mí decía que si no hablaba con cautela, las consecuencias podrían ser peores de lo que ya eran. Yo, no sé lo que me ocurrió, susurré, sintiendo que las lágrimas se asomaban en mis ojos. Solo quiero volver a mi casa. Quiero ver a mis padres de nuevo. El clase D me miró por un segundo, registrando algo más en su libreta antes de levantarse. Eso está fuera de mis posibilidades. Te haremos más preguntas en el futuro. Por ahora, quédate tranquilo. Antes de que pudiera decir algo más, el clase D salió de la sala, dejándome solo en la fría habitación. El silencio se apoderó de mí y me sentí más perdido que nunca. La realidad parecía desmoronarse a mi alrededor, pero lo único que deseaba ahora era una salida. Si tan solo pudiera entender qué estaba pasando, tal vez tendría una oportunidad de regresar. ¿Pero cómo? ¿Y a dónde? Lo único que sabía con certeza era que algo más grande se estaba gestando en las sombras, y yo apenas comenzaba a ser consciente de ello. Subaru Rem se llevó una mano al pecho al ver cómo su héroe se sentía tan solo y perdido. Sin dudas hay algo más detrás de todo esto. Siento que solo estamos rascando la superficie, dijo Anastasia con evidente preocupación. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en la cámara en la esquina superior de la sala. Sabía que me observaban. Podía sentirlo. Ese zumbido sutil de los mecanismos eléctricos, el leve parpadeo de la luz en el techo, todo formaba parte de una prisión clínica, impersonal. Nada en esa habitación tenía alma. Me llevé la mano al pecho. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, no todavía. Era la adrenalina que aún no se apagaba. Mi cuerpo sabía lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Estaba atrapado. No en Lúnica. No en otro mundo. Sino en una pesadilla. ¿Esto es mi castigo? Murmuré en voz baja sin esperar respuesta. Quise hablar más, soltar una risa amarga o una súplica. Pero no tenía a nadie con quien hacerlo. Ni Emilia, ni Beatrice, ni Rem. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si volvería a ver a alguien conocido. La soledad pesaba más que cualquier cadena. Si reinicio, ¿qué posibilidades hay de que aparezca fuera de aquí? Entonces, algo se encendió en mi mente, no era una luz de esperanza, sería más correcto decir que entendí algo que había ignorado o mejor dicho, algo que no quería pensar. Tragué saliva. ¿Aún tengo retorno por muerte? Me dejé caer en el borde de la cama, con los codos sobre las rodillas, y apoyando la frente en mis manos. El silencio era ensordecedor. No podía morir para escapar. No podía huir de esa celda. No podía confiar en nadie. Y, aún así, debía sobrevivir. Porque si mi vida importa tan poco para ellos, entonces mi voluntad de vivir sería mi primera arma. Incluso si tenía que usarla solo. Incluso si no recordaban mi nombre allá afuera. Incluso si nadie venía a salvarme. Capítulo 1. Fin. Bien, este es mi primer fanfic, está inspirado en una continuación del Teatro de la Desesperación y la Fundación SCP, si aún no saben qué es, se explica en el siguiente capítulo, espero que les guste. Por mi parte estaré encantado de leer sus dudas, sugerencias y consejos para mejorar. Intentaré actualizar seguido, me despido. Eres mi héroe y mi villana, podría enloquecer, descifrando tu conspiración, muero por saber el desenlace de esta trama. Comienza a anochecer y el corazón va al descubierto. Debo